Señor relator, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Procedimiento penal inquisitivo por parte de la primera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Se procede a dictar sentencia. La sala estuvo integrada por la ministra María Catalina González, doña Dora Mondaca y el abogado integrante Ignacio Castillo. Y dictan sentencia definitiva que en la parte penal rechazan el recurso de casación en la forma que fue interpuesto por la defensa de Rogelio Villarroel Venegas. Además, confirma en el ámbito penal la sentencia dictada por la ministra en visita extraordinaria, la señora Marianela Cifuentes, que condena como autores los delitos de secuestro calificado de Cristian Víctor Cartagena, procediendo a aplicar las siguientes penas. A Nelson Iván Bravo Espinosa lo condena a la pena de 2 años de prisión mayor en su grado medio, más accesorias legales y costas de la causa. A Rogelio Lelán Villarroel Venegas a la pena de 10 años de prisión mayor en su grado mínimo, accesorias legales y costas de la causa. Y a Rubén Darío González Carrasco y a Juan Francisco Luzoro Montenegro a la pena de 8 años de prisión mayor en su grado mínimo, más accesorias legales y costas de la causa. Es en el extremo penal. En el ámbito civil, señoría, confirma el mismo fallo, eso sí, con las siguientes declaraciones. Se reduce a 60 millones de pesos la indemnización de perjuicio que se le otorga a la cónyuge de la víctima y se disminuye a 40 millones de pesos la indemnización de perjuicio para cada uno de los 2 hijos de la víctima, más intereses y reajustes. En este caso hay una prevención de la señora Mondaca, quien estuvo por acceder a la prescripción gradual conforme a los argumentos que establece el fallo. Señoría, en contra de esta sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel se dedujeron los siguientes recursos. El primer recurso es un recurso de casación en la forma, que es presentada por la defensa de Rogelio Villarroel, la cual se basa en la causal de invalidación del numeral 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal en relación con el numeral 4 del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo que acusa en este caso que el fallo no contiene consideraciones en virtud de la cual se dan por probados los hechos que están atribuidos en este caso al reo, los que alega respecto a su descargo, pues en la sentencia entiende que la participación de los hechos solamente está acreditada por las solas circunstancias de haber concurrido como un funcionario de menor grado a una detención y traslado de unas personas. Y en el fallo con este, que es un solo supuesto, pero no un indicio, se toma en el fondo para efecto de determinar su participación. En el desarrollo del recurso, señoría, lo que apunta es que esta prueba ni siquiera alcanza para una presunción judicial respecto a la participación criminal en los términos del artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, está pidiendo la invalidación del fallo y que se dicte una nueva sentencia conforme a ley y al mérito del proceso. El segundo recurso es un recurso de casación en el fondo, que es interpuesto por la defensa del sentenciado Rubén González. En este recurso el apoderado lo sustenta en 2 causales, el numeral 1 y el numeral 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. No obstante, señoría, en lo que se refiere a la individualización de las normas legales que se verían en su concepto infringidas, serían los incisos primero del artículo 535, 536, 546, número 1 y 3 del Código de Procedimiento Penal, 764, 765, 767, 770 y 777 del Código de Procedimiento Civil. Luego hace una numeración de los artículos 488 bis, numerales 1 y 2, 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal y 109 del mismo cuerpo legal. También hace mención a los artículos primero, segundo, 14, 15, 16, 141, inciso primero y tercero, y 292 del Código Penal. Y por último, el artículo sexto del Código de Justicia Militar. En particular, señoría, en este recurso lo que cuestiona es la errada construcción de los hechos que realiza el tribunal, argumentando que en este caso su defendido jamás participó en la detención de la víctima, ni tampoco lo puso a disposición, ni menos se concertó con otros para ejecutar el delito. Y aquí parafraseo en este caso en concepto del apoderado, la víctima el día antes de su detención se reunió con otros delincuentes subversivos en abierta sedición en contra del gobierno de la época. En definitiva, señoría, lo que está cuestionando es la valoración que se le entrega por parte de los sentenciadores para construir lo que es la culpabilidad realizada respecto del sentenciado y que esto estaría infringiendo las leyes reguladoras de la prueba cuando se le atribuye una participación del numeral tercero del artículo 15 del Código Penal. En consecuencia, señoría, está pidiendo la declaración de nulidad del fallo, se dicta una sentencia de reemplazo que se le absuelve por falta de participación criminosa. El tercer recurso, señoría, es un recurso de casación en la forma y en el fondo. Están dirigidos en el aspecto civil del fallo que acabo de dar cuenta. Y el recurso de casación en la forma está planteado bueno, en este caso es presentado por la parte demandante querellante, pero el recurso de casación en la forma está fundamentado en el artículo 541 en el numeral 9 del Código de Procedimiento
penal, y lo que se está acusando es que la sentencia infringe el artículo 170, numeral cuarto del Código de Procedimiento Civil, y acá lo que se está reclamando es la rebaja de los montos indemnizatorios respecto a los familiares de la víctima, acusando que en este caso la sentencia, de manera encubierta, considera lo que son las reparaciones satisfactorias que en primera instancia fueron desestimadas. Pero igualmente los sentenciadores de segunda, confirmando en ese aspecto el fallo, lo toman en consideración y rebajan las indemnizaciones sin dar claros motivos para ello. Por lo tanto, hace un cuadro comparativo de las indemnizaciones que son otorgadas en este episodio con otros más y considera que acá las indemnizaciones son inferiores. Eso en cuanto a la casación en la forma. En cuanto a la casación en el fondo, señoría, en virtud del artículo 546, inciso final del Código de Procedimiento Penal, lo relaciona con el inciso primero del artículo quinto, inciso segundo, y además el 19, número 2 y número 3, inciso primero de la Carta Fundamental, el artículo 75.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, y el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, señoría, el recurso protesta básicamente sobre los mismas o sobre la misma decisión, que es la de rebajar las indemnizaciones de perjuicio, señalando que se han incumplido las disposiciones legales que acabo de indicar, desde que los demandantes se han visto impedidos de obtener una reparación justa y adecuada por los atroces delitos que fueron cometidos en contra de sus familiares. Nuevamente hace este cuadro comparativo en el fondo para sustentar que acá las indemnizaciones son inferiores a otras que se han otorgado en episodios caracterizados por delitos de lesa humanidad. Por tanto, señoría, pide en este caso invalidar el fallo por las causales invocadas, se dicta la correspondiente sentencia de reemplazo que confirme en todas sus partes la que dicta la señora Marianela Cifuentes en lo que dice relación con las indemnizaciones otorgadas. Señoría, ¿cuáles son los antecedentes? En cuanto a lo que es el hecho acreditado, está en el considerando décimo, se mantiene el fallo de segunda instancia y queda en el siguiente tenor. Primero, que en la época de los hechos, Cristian Víctor Cartagena Pérez, profesor y militante del Partido Comunista, vivía junto a su cónyuge Holanda Aide Vidal Caballero, también profesora, y a sus hijos pequeños en la escuela de Chada, lugar en que ocupaba el cargo de director. Segundo, que el 18 de septiembre de 1973, la madrugada, Cristian Cartagena Pérez fue detenido sin derecho en la escuela de Chada en presencia de su familia por funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de Carabineros de Paine, entre ellos el sargento José Osvaldo Retamal Burgo y el carabinero Rogelio Lelán, Villarroel Venegas, acompañado por los civiles Rubén Darío González Carrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, entre otros. Tercero, que acto seguido Cristian Cartagena Pérez fue trasladado a la subcomisaría de Carabineros de Paine, lugar en que se mantuvo ilegalmente encerrado y fue sometido a malos tratos, desconociéndose hasta la fecha su paradero. Cuarto, que la subcomisaría de Carabineros de Paine se encontraba a cargo del capitán Nelson Iván Bravo Espinosa. Estos hechos, señoría, calificados jurídicamente, los sentenciadores del grado consideraron que corresponde a un delito de secuestro calificado y fue catalogado a más de un delito de lesa humanidad por los fundamentos que señala, en esa parte no viene discutido. Lo que viene discutido, señoría, de acuerdo al tenor de los recursos, es la participación. La participación en particular de Rogelio Villarroel Venegas y Rubén González Carrasco. La declaración indagatoria de Villarroel Venegas, él indica que era funcionario policial a la época de los hechos y formaba parte de la dotación del retén de Carabineros de Chada bajo el mando del suboficial Ángel Cabello González, pero para el 11 de septiembre del año 1973 se trasladaron a la subcomisaría de Paine, que es la comisaría mayor. Aclara que, recuerda quién era la víctima y tomó noticia de su desaparición debido a que doña Holanda, su esposa, lo estaba buscando. Él reconoce que recibió una orden superior de concurrir a la escuela número 38 de Chada con el fin de detener a Cristian Cartagena Pérez, lo que se concretó en la madrugada y acto seguido trasladaron al detenido a la subcomisaría de Paine, ignorando qué pasó con él con posterioridad. En esa ocasión se le ordenó, según sus dichos, que se integrase una caravana compuesta por funcionarios de carabineros civiles que se dirigió a la escuela y recuerda que los civiles ocupaban pasamontaña y lo que sí él le indica que en su caso él se habría quedado cuidando los vehículos y transcurridos unos minutos vio bajar al profesor Cartagena, que lo trasladaron a la subcomisaría de Paine, logrando eso sí observar que en el patio el suboficial González Quesada lo golpeó duramente. La sentencia, señoría, al analizar su participación, en particular la señora Mariana Cifuentes, en su razonamiento 18º y 19º del fallo dictado,
Puntualiza que al inicio el sentenciado negó participación en los hechos, pero luego indicó que formó parte del grupo de funcionarios de la policiales de la dotación de la subcomisaría que se dirigieron a detener a la víctima y tratando, eso sí, de eludir responsabilidad, él habría precisado que se quedó afuera esperando en el vehículo. Sin embargo, la sentencia toma en consideración que respecto de él pesan dos elementos de cargo que en el fondo llevan a la sentenciadora a determinar su culpabilidad. Primero son los dichos de la señora Holanda y de Vidal, quien estaba presente al momento en que se detuvo a su marido, lo cual fue realizado por policías y civiles, y reconoció en el operativo a Rogelio Villarroel, a quien ya lo conocía porque había estado anteriormente en la escuela. Además, toma en consideración los dichos de Darío León López, quien según sus dichos, en la mañana se dirigía a sembrar en las cercanías de la escuela y pudo ver que apareció una comitiva de vehículos policiales y particulares. En este caso, a él lo detuvieron, lo golpearon y se indica directamente a Rogelio Villarroel, quien lo habría golpeado con una luma y lo subió a la camioneta. Luego de ello, con compañía de los funcionarios policiales, se dirigieron a la escuela de Chá y preguntaron si es que allí estaba Cristian Cartagena, lo que él respondió afirmativamente. Luego de ello, él señala que escuchó ruido, escuchó disparos y él logró escapar y también pudo ver que también se detuvo a los hermanos Eugenio Toledo y Heriberto Toledo, a todos quienes trasladaron a la subcomisaría de Carabineros de Paine. En ese entendido, la sentenciadora entiende que está acreditada la participación en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. La Corte de Apelaciones, señoría, además de lo anterior, agrega un elemento adicional que concuerda con lo que sí es la calificación jurídica y además entiende que la conducta ejecutada por el sentenciado no solo la de trasladar al detenido a la subcomisaría, pero además de observar cómo, según incluso sus propios dichos, fue duramente castigada la víctima por otro funcionario. En consideración de los sentenciadores de segundo grado, consideran que eso no solamente es una alteración, digamos, al procedimiento, sino que implica una concertación en los hechos, facilitando de esta manera la mantención del detenido más allá del plazo que establece la ley en definitiva, y con eso queda acreditado por las circunstancias de que hasta la fecha se desconoce el paradero de este detenido. Los dichos de, paso ahora a la declaración indagatoria de Rubén González Carrasco. El 11 de septiembre del año 1973, el capitán Nelson Bravo, oficial a cargo de la subcomisaría, le solicitó a su padre, Rubén González Gallardo, un vehículo con chofer para el uso exclusivo o el uso de la referida unidad, colaborando con Carabineros por un tiempo y en ese él reconoce o que concurrió con el personal policial al lugar en donde se detuvo al director de la escuela de Chá de apellido Cartagena. En esa ocasión, señala que se formó una comisión con policías y civiles. El sargento Reyes le ordenó que él concurriera al entretecho del domicilio a verificar si existían armas, lo cual dice que no encontró ninguna. Y tras ser detenido, recuerda que Cartagena fue conducido a la subcomisaría de Carabineros de Paine. El análisis de la participación de este sentenciado. El fallo entiende que el sentenciado reconoce algunas acciones, pero lo que en realidad trata es eludir responsabilidad y apunta a que cumplía instrucciones de un oficial policial, pero nuevamente, en este caso, pesa en contra de él, particularmente los dichos de la señora Vidal Caballero, quien en su declaración rememoró el procedimiento en que se detuvo a su marido. La testigo señaló que reconoció a los civiles y dentro de ellos estaba Darío González, a quien reconoció por sus ojos, características físicas, ello a pesar de que ocupaba un gorro pasamontaña. Recuerda que su casa fue allanada, destruido en varias cosas del lugar y buscaban personas escondidas y armas y que luego detuvieron a su marido bajo los cargos de ser jefe de una guerrilla y tener armamento y lo trasladaron a la subcomisaría de Paine. Por lo tanto, entiende, señoría, que este sentenciado responde a título de autor, el artículo 15, número 1, todas que tomó parte directa en la ejecución del delito, deteniendo a la víctima para luego conducirla a la subcomisaría de Carabineros de Paine, desconociéndose a la fecha su paradero. La Corte de Apelaciones, señoría, abona a esta conclusión lo dicho por Gustavo Enrique González Araya, de 16 años a la fecha de los hechos y que era militante del movimiento Izquierda Revolucionaria, quien fue detenido el 14 de septiembre y se indicó que Rubén Darío González, como uno de los civiles, a quien vio participando en un asado con funcionarios de Carabineros en la subcomisaría de Paine, observando desde el calabozo donde se encontraba cómo se organizó una fiesta o almuerzo y vio a civiles y carabineros cómo brindaban por la muerte de los comunistas, refiriéndose a la de Ricardo. Se podía ver claramente el liderazgo de Francisco Luzoro junto al sargento de Reyes y entre ellos estaba el civil Rubén Darío González, quien también días
señala que días previos a los acontecimientos narrados vio que en el centro de Paine se transportaban patrullas civiles con carabineros y dentro de ellos estaba Rubén González Carrasco. Por lo tanto, la sentencia de segunda instancia entiende que estos antecedentes se contraponen al hecho que solo colaboró siendo chofer de los carabineros, ya que se puede inferir que conocía cabalmente lo que ocurría al interior de la subcomisaría de Paine, en especial la existencia de detenidos sin que estos fueran a disposición de los tribunales de justicia como lo exigía la ley. Eso en cuanto a la participación, señoría, lo que son las circunstancias modificatorias, amnistía, prescripción y media prescripción desestimado por el carácter de lesa humanidad. Además, hay una alegación de haber obrado, impulsado por una fuerza irresistible o medio insuperable, o haber obrado bajo error de provisión. También se desestima porque no se cumplen los requisitos para ello. Respecto de todo, se reconoce la irreprochable conducta anterior del artículo 11, número 6. La colaboración sustancial es desestimada. Las agravantes también son desatendidas. Y en cuanto a la penalidad, señoría, el delito de secuestro calificado está, aunado a ambas decisiones, está sancionado con la pena de prisión mayor en cualquiera de sus grados. Una atenuante, no hay agravantes, la sentencia toma en consideración la naturaleza del delito, se trata de un crimen de lesa humanidad y además la extensión del mal causado, por lo tanto, aplica las penas que señalé al inicio de la relación. En el aspecto civil, señoría, se dedujeron demandas civiles por parte de los familiares, la cónyuge, 2 hijos. Todas ellas son dirigidas contra el Fisco de Chile basadas en los hechos que acabo de sostener. Cita normativa nacional e internacional que reconoce el derecho a ser indemnizado y declara imprescriptible la acción. En primera instancia, la ministra instructora procedió a desestimar todas las excepciones y alegaciones que fueron enarboladas por el Consejo de Defensa del Estado. Con la prueba testimonial, los testigos y los documentos, fija las indemnizaciones lo siguiente: 100 millones para la doña Holanda Vial Caballero y 80 millones para cada uno de los hijos, todo reajustable. Ya en la etapa de la sentencia, señoría, hay un recurso de casación en la forma que también es reducido por el mismo apoderado que recurrió en favor de Rogelio Villarroel. La sentencia lo desestima porque los extremos dicen relación con valoración y eso puede ser de todas maneras subsanado si que existiera el vicio por la vía de la apelación. Ya ahí dice relación lo que se resolvió respecto a ese punto que es sobre la participación. Y en el plano civil, señoría, leo el considerando 29, dice: en cuanto a la cantidad determinada por concepto de indemnización por daño moral, teniendo en consideración los montos ya recibidos por doña Yolanda, dice Yolanda, pero en realidad Yolanda, Aide Vial Caballero, y por los demandantes que están en esto, y Paulina Viviana Cartagena Vial, por parte del Estado de Chile, los que si bien no justifican una excepción de pago, sí influyen en la determinación de la indemnización fijada por este tribunal. Esta Corte regulará prudencialmente la indemnización de 60 millones para la cónyuge y de la cantidad de 40 millones para cada uno de sus hijos. Y por eso resuelve, como señalé al inicio de la relación. Eso es. ¿Una consulta? ¿No? No. Bien, en primer lugar vamos a escuchar a la abogada doña Cintia Sandoval. La escuchamos, abogada, por el tiempo que se anotó. Muchas gracias. Buenos días todavía, con la venida de su señoría excelentísima. Saludo respetuosamente a los ministros de la Sala Penal. E indicar que comparezco, ¿cierto?, en representación de don Rogelio Lelán Villarroel Venegas, en contra quien se dictó una sentencia condenatoria, ¿cierto?, por el delito de secuestro calificado de Cristian Cartagena Pérez, como bien relató el relator. Se interpuso el recurso de casación en la forma. El recurso se funda en la causal del artículo 541, número 9 del Código de Procedimiento Penal, por no haber sido la sentencia, ¿cierto?, extendida en la forma dispuesta por la ley. Finalmente, y esto va directamente en relación, ¿cierto?, con el numeral cuarto del artículo 500 de este mismo cuerpo legal. Em, y esto es por no tener, ¿cierto?, por no contener las consideraciones en cuya virtud, ¿cierto?, se dan por probados o no probados los hechos atribuidos a mi representado. Y el vicio se produce tanto en primera instancia como en segunda instancia que confirma el fallo, ¿cierto? Todo ello infringe los artículos señalados. Ahora, respecto de la fundamentación de este recurso interpuesto, su señoría excelentísima, voy a dividir mi alegato, ¿cierto? Para tratar de hacerlo lo más claro y específico. Respecto de la primera parte, voy a tocar el tema de la falta de consideraciones que dan por acreditada la participación.
La sentencia, su señoría excelentísima, da por establecida la participación de mi representado como autor del delito de secuestro, calificado basándose únicamente en el hecho de haber concurrido como funcionario policial eh, de un grado menor, ¿cierto?, a una detención y posterior traslado, ¿cierto?, de la víctima a una unidad policial sin otras consideraciones que permitan tener por probada su intervención. Esa fue la intervención de mi representado. Llegar, tomar detenido a la persona, a la víctima, y luego trasladarla a la unidad policial. El fallo sustenta la condena en base a meras suposiciones y no en presunciones judiciales, ¿ya? Que cumplan evidentemente con los requisitos, ¿cierto?, del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, eh, vulnerando con ello las normas citadas por cuanto a la interposición de este recurso. Aquí es importante, su señoría excelentísima, que destacar, ¿cierto?, que no basta con afirmar su participación por el solo hecho de estar presente en la detención inicial, sino que deben existir razonamientos lógicos, ¿cierto?, que a partir de hechos reales y probados permitan presumir fundadamente que intervino con dolo en el posterior encierro de la víctima, que es constitutivo del delito de secuestro calificado. Aquí, su señoría excelentísima, los sentenciadores no han explicado cuáles serían estos indicios que permiten dar por comprobada la participación punible del señor Villarroel, más allá de la detención misma y el traslado a la unidad policial. Entonces, no hay una omisión, ¿cierto?, de las consideraciones que exige el legislador para tener por justificada esta condena. Y con ello, ¿cierto?, la sentencia vulnera, ¿cierto?, los principios que rigen la participación criminal, especialmente el principio de convergencia que exige, ¿cierto?, un acuerdo de voluntades entre el autor y el partícipe para poder intervenir en el hecho común. Y eso es lo que nos está, lo que nunca se quedó por acreditado ni probado. No basta con afirmar que el señor Villarroel participó en la detención inicial para hacerlo responsable de todo lo ocurrido de manera posterior con la víctima, sino que debe acreditarse en una convergencia dolosa con los autores, porque son varios autores, de este delito de secuestro calificado. O sea, esto quiere decir que haya actuado con conocimiento, ¿cierto? Y con aceptación de la voluntad de mantener encerrada a la víctima por más de 90 días. La sentencia omite todo tipo de análisis, ¿cierto?, respecto a este elemento subjetivo que es esencial para tener por acreditada una participación punible en el delito de secuestro calificado. No existe, su señoría excelentísima, ninguna consideración a lo largo de todo el fallo que permita, ¿cierto?, inferir que el señor Villarroel tenía conocimiento y voluntad de colaborar en el encierro prolongado del señor Cartagena, más allá de la detención inicial que no está negada y está acreditada. Al no explicar, ¿cierto?, explicitar los indicios, ¿cierto?, que permitirían presumir este acuerdo de voluntades que son propios de la participación criminal, la sentencia evidentemente infringe este principio de convergencia, perdón, y además infringe el deber de fundamentación de toda condena. Porque reitero que no es posible tener por justificada la participación en base a una intervención aislada, em, sin razonar ni sobre todo este aspecto subjetivo que debe vincular al partícipe con los hechos que son posteriores del autor. A ello se le suma el principio de exterioridad, ¿cierto? Que informa que la participación exige, ¿cierto?, que la punibilidad
del partícipe se asocie al tipo penal realizado por el autor. Pero para ello, además, también debe comprobarse una convergencia intencional en torno a este hecho principal. Y al omitir, ¿cierto?, todo razonamiento sobre este punto, la sentencia esta parte considera que se extiende, ¿cierto?, de manera injustificada, otorgándole la responsabilidad al señor Villarroel por hechos que son ajenos a su voluntad y que requieren, ¿cierto?, de estos aspectos, perdón, subjetivos en el tipo penal. Entonces, no se trata tampoco de tratar de una participación culposa, ¿cierto? Porque eso claramente no es admisible en nuestro ordenamiento jurídico, sino que derechamente de una falta de consideraciones que permitan vincular dolosa y subjetivamente al señor Villarroel con este tipo penal de secuestro calificado, que es perpetrado, pero perpetrado por otras personas. Entonces, evidentemente, sin esa fundamentación se infringe, ¿cierto?, el principio de convergencia y se sanciona por un hecho ajeno, contraviniendo, ¿cierto?, las bases del principio de la participación criminal. Eso como primera base o fundamento del recurso. En segunda base, ¿cierto? Tenemos que la condena está basada en un supuesto y no en presunciones válidas. Voy a ser un poco más acotada por lo que ya esgrimido por el relator. Y en virtud de que esta sentencia, ¿cierto?, se construye sobre un mero supuesto y no sobre presunciones judiciales eh, válidamente construidas a partir de hechos base acreditados conforme a los medios de prueba que se establece en la ley. No se han explicitado los requisitos copulativos, ¿cierto?, del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, eh, que es ahí donde se permiten tener por probada la participación, ¿cierto? Y esto es la pluralidad, perdón, digo, de presunciones graves, precisas y directas, ¿cierto? Que son fundadas en hechos reales y probados. Y que todo esto, que por su concordancia, ¿cierto?, permiten arribar a una presunción que es inequívoca de participación. La sola o mera circunstancia, ¿cierto?, de haber concurrido a la detención inicial sin otros antecedentes que lo vinculen directamente al posterior encierro y desaparición de la víctima, constituye un supuesto y no una presunción judicial sólida. Entonces, es por ello que no sustenta la condena de secuestro calificado. El artículo 500, número 4 del Código de Procedimiento Penal exige, ¿cierto?, que la sentencia contenga estas consideraciones fundadas para tener por probado los hechos y la participación. Y eso es lo que no se cumple. En tercer lugar, tenemos la vulneración, ¿cierto?, del principio de razón suficiente y el del deber de fundamentación. Su señoría excelentísima, aquí al no explicitar, ¿cierto?, las consideraciones lógicas que permitan arribar, ¿cierto?, fundadamente desde la sola detención inicial a una presunción inequívoca de participación en el secuestro calificado, el fallo vulnera eh, el principio de razón suficiente que debe guiar a todo el razonamiento judicial. El deber de fundamentación de las sentencias no se satisface con la mera enunciación genérica de las pruebas y la afirmación, ¿cierto?, de dar por establecidos los hechos sin que exige sino que se exige un análisis pormenorizado que permita comprender el mérito que se ha asignado a cada elemento, ¿ya? A cada elemento probatorio y su valoración lógica para para construir, perdón, las presunciones que sustenten lo resolutivo del fallo.
Si las conclusiones fácticas no se derivan lógicamente de los antecedentes invocados, ¿cierto? Se está ante una falta de consideraciones que transgreden el deber, ¿cierto?, de fundamentación, y ese vicio es precisamente el que motiva la presente impugnación. No resulta racionalmente aceptable tener por probada la participación dolosa de mi representado en los ilícitos posteriores a la detención en base a dicha diligencia aislada, obviando, ¿cierto?, las consideraciones lógicas y los razonamientos que deberían sustentar una presunción de esa entidad. Em, de hecho, en la sentencia de segunda instancia se, se señala, ¿cierto?, que él acepta, como mi representado ve, ¿cierto?, y él declara que luego en la comisaría, en donde está detenido, lo golpean fuertemente, ese hecho de golpearlo, ¿cierto?, y de él presenciarlo y no denunciarlo a la autoridad superior, se dice que él acepta y a lo menos debió entender que en esas condiciones él no iba a ser trasladado al tribunal como se exige la ley, y esa aceptación de esta irregularidad, señala el fallo, em, hay una concertación. Entonces, solamente por el hecho de que vieron que él vio que golpeaban a la víctima, él es autor del delito de secuestro calificado. Esa es la conjetura que se hace en la sentencia. Siendo que los hechos fueron el 18 de septiembre, el golpe de Estado fue el 11, una semana después, o sea, en una semana él tendría que haber supuesto que respecto a ese golpe iba a haber desapariciones, iba a haber tortura y no iba a aparecer nunca más. La verdad, no más alejado de la realidad y de cómo ocurrieron los hechos, ¿cierto? En esa virtud. De hecho, los demás detenidos de esa noche quedaron todos en libertad. Entonces, ¿cómo iba a llegar a suponer todo la desaparición posterior y el secuestro calificado posterior? La verdad es que no se logra vislumbrar o cómo se razonó para llegar a ese resultado. Finalmente, tenemos la influencia sustancial, ¿cierto?, del vicio en los dispositivos del fallo. El, el vicio denunciado, ¿cierto?, ha influido sustancialmente, eh, pues de haberse cumplido con la exigencia de explicar y explicitar las consideraciones que van a permitir dar por probada la participación de mi representado, más allá de la sola detención, necesariamente la decisión habría sido absolutoria. Entonces, al omitir estos razonamientos lógicos exigidos por los artículos 488 y el 500 número 4 del Código de Procedimiento Penal, es imposible arribar, fundadamente a una conclusión condenatoria como la adoptada, pues no existe, su señoría excelentísima, en el fallo las presunciones judiciales válidas que sustenten la participación en los hechos constitutivos de delito. Y finalmente, la imposibilidad de subsanar el vicio por otra vía. Este vicio de que estamos exponiendo no puede ser enmendado por otra vía procesal distinta a la casación y la forma. Evidentemente, tal como se reconoció, ¿cierto?, al deducir este recurso ante el tribunal inferior. No se trata de una mera revisión de la valoración probatoria, eh, que puede ser corregida por la vía del recurso de apelación, sino de una carencia de fundamentación y de presunciones judiciales válidamente formuladas que exige la nulidad del fallo. Entonces, los nuevos razonamientos expuestos en este arbitrio no vulneran el principio de intangibilidad del recurso, porque evidentemente apuntan a destacar el defecto de consideraciones que justifican la casación, sino alterar las alegaciones jurídicas formuladas al recurso original. Y no existiendo las consideraciones que la ley exige para tener demostrada la participación,
no hay racionamiento en esta sede, sino solo un vacío de fundamentación que únicamente permite que pueda remediarse por la invalidación y posterior dictación de una sentencia de reemplazo que cumpla, ¿cierto?, con los estándares de motivación exigidos. En virtud de todas estas consideraciones expuestas, solicito a su señoría excelentísima acoger el presente recurso de casación en la forma, invalidar la sentencia recurrida y dictar una de reemplazo que absuelva a mi representado Rogelio Villarroel Venegas por el delito de secuestro calificado de Cristian Cartagena Pérez y finalmente por no haberse extendido dicho fallo en la forma dispuesta por la ley, al carecer de consideraciones que sustenten la participación de mi representado en los hechos. Bien, abogada, muchas gracias. Muchas gracias. Le corresponde el turno a don Nelson Caucoto por su recurso. Lo escuchamos, abogado. Está muteado, abogado, está silenciado. Ahí sí. Buenos días, Tribunal Excelentísimo. Sí. Alego en primer lugar contra el recurso planteado por la colega en favor del señor Rogelio Lelán Villarroel Venegas, un recurso que debe ser desestimado de plano, Tribunal Excelentísimo, de plano. O sea, se arguye o se invoca la causal del 541 número 9 en relación al 500 número 4 del Código de Procedimiento Penal. Esto es la falta de consideraciones para sustentar lo resuelto por el fallo. Y lo cierto es que este fallo le dedica a este condenado 3 considerandos, el 17, el 18 y el 19. Se dice que no hay presunciones, hay hasta una propia confesión del sujeto condenado, hay declaraciones de testigos y por supuesto que las presunciones existen en abundancia. Quisiera, para los efectos de concluir mi solicitud de rechazo del recurso, colocar a vuestra señoría excelentísima en el escenario en el cual ocurren los hechos. Porque aquí se habla que un señor parece que acompañó a otros carabineros a la escuela de Chada, donde detienen a don Cristian Cartagena, y de ahí este señor se desentiende absolutamente, que no hay dolo, que no hay convergencia, que no hay nada. Y yo quisiera para ese efecto irme a un antecedente del proceso, que es la declaración a fojas 40 de uno de los civiles de Paine, don Ricardo Tagle Román. Porque esto nos va a colocar el contexto en el cual hay que analizar los hechos que hemos escuchado hoy día. ¿Qué dice don Ricardo Tagle? Dice que el día 18 de septiembre él estaba fuera de la unidad policial junto con muchos camioneros, agricultores, los nombra y ve que salen en una caravana junto con los carabineros. Ahora, ¿de dónde salen? De la subcomisaría. ¿Qué habían estado haciendo la subcomisaría? Tenían un asado. Se habían embriagado muchas de estas personas. Salen en caravana de cerca de 20 o 30 personas al Tribunal Excelentísimo, llevando a 5 personas con cabeza rapada y en ropa interior, que son las víctimas de Coyipeu. Son las víctimas, y esto ocurre ¿a qué hora? A eso de la 1, 2 de la madrugada, o 3 o 4 de la madrugada, pero ocurre en la madrugada. Se van a Coyipeu, matan a estas personas, queda un sobreviviente, que es Alejandro Bustos, que después contaría la historia de quienes estuvieron ahí en Coyipeu, porque esto de las famosas caravanas es un continuo recurrente, ¿verdad? En Paine, donde es a semejanza del Ku Klux Klan de Estados Unidos, es decir, aquí salen civiles que llevan armas, civiles que van en sus autos, sale la policía, también armada, salen sujetos con pasamontaña y salen aquí a exterminar gente de Paine. Si ese es el tema, esto se repite, yo creo que en la única localidad donde se da este contexto criminal es en Paine. Y de allí entonces que uno se explica de cómo una localidad tan chica aporte 70 víctimas, 70 víctimas, 70 víctimas, tribunal excelentísimo. Entonces, y esta caravana hace el recorrido por Coyipeumo y después llega a Chada.
llega a la escuela de Chad. ¿Quién lo explica bien en ese aspecto? Es un señor que se llama Darío León López, ¿verdad? Dice este señor en el considerando 18º, dice, el 18 de septiembre de 73, a eso de las 6 de la madrugada, ya a las 6 de la madrugada, vio que se acercaban a una velocidad reducida y con las luces apagadas una comitiva integrada por vehículos policiales y particulares. La caravana se detuvo, se acercaron a él 4 funcionarios policiales, entre ellos Rogelio Venegas, quien lo golpeó con una luma y lo subió a una camioneta. O sea, Rogelio Venegas estaba en los hechos, venía en la caravana, era parte del itinerario criminal de estos sujetos civiles y carabineros, ¿verdad? Vinculados detrás de unos... Ahí hay convergencia criminal, sin lugar a dudas. Y ahí señala cómo detienen al profesor. Pero quiero terminar con el señor Ricardo Tagle, porque Ricardo Tagle era uno de los civiles que formaba parte de esta caravana. Y él expresa que llegaron a Coyipeumo, en ese lugar carabineros y civiles ejecutaron con disparos a los detenidos. Mire el acto cobarde que llevan a cabo en la madrugada, ¿verdad?, en el sector de Coyipeumo. Dice, por comentarios de los mismos que concurrieron, de los mismos camioneros que concurrieron a Coyipeumo, que se usó el mismo procedimiento y dieron muerte a un joven de apellido Cartagena Hinchada. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que es la misma caravana la que llega después de matar a 5 personas o matar 4 de ellos y uno quedó, ¿verdad?, vivo, herido. Por eso hubo un homicidio frustrado respecto de Alejandro But. Son los mismos que llegan después en caravana silenciosa con luces apagadas a tomar detenido a el profesor Cartagena. Entonces, decir que no hay convergencia, de que no hay participación, se llevan a Cartagena y el excelentísimo tribunal a la subcomisaría, y ahí viene la gran duda, nunca más se supo de Cartagena. Nunca más se supo. Lo apremiaron, lo dice el propio carabinero este que está reclamando. Él dice, yo vi cuando le golpeaban duramente al interior del calabozo. Estaba semidesnudo, pues si él salió en lo sacaron en calzoncillo desde su casa de la escuela de Chada, donde vivía con su mujer y vivía con 2 hijos de 3 y 2 años. O sea, una brutalidad, es una brutalidad. Entonces, alegar inocencia, alegar de que no existen las consideraciones, cuando yo creo que se equivocaron de causal. Esta causal, lo ha dicho vuestra señoría excelentísima, es esencialmente objetiva. ¿Existen consideraciones? No existen. Sí existen. Considerando 17, 18, 19, están todas las consideraciones que se reclaman. Otro tema es entrar a cuestionar la valoración que hacen los jueces de primera y segunda instancia respecto de la participación de los sujetos a partir de la prueba reunida. Pero ese es otro recurso, esa es otra causal. No tiene nada, absolutamente nada que ver este recurso que han planteado con lo que se está solicitando en estrado tribunal excelentísimo, de manera que debe ser rechazado, pero de plano. Tribunal excelentísimo. Hay otro recurso de casación también presentado, ¿verdad?, por la defensa de un civil, porque aquí vienen condenados, miren, vienen condenados 2 carabineros y 2 civiles. Y uno dirá, bueno, hicieron una caravana, ¿por qué vienen tan pocos? No, porque hay otros 6 u 8 que fueron sobreseídos por muerte, así que aquí la gente se va muriendo y opera esta impunidad, ¿verdad?, biológica. La gente se muere. El montón de otras personas se murieron simplemente, y los que están aquí pagando sus culpas son quienes, los sujetos que sobrevivieron. Entonces, hay otro recurso formulado por el civil Rubén Darío González Carrasco, causales 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal, y yo voy a decir, tiene que ser rechazado, pero de verdad. Partiendo porque no pueden concurrir conjuntamente la causal del 546 número 1 y 1.7, como reiteradamente lo ha sostenido su señoría excelentísima. En segundo lugar, porque está plagado de contradicciones este recurso. Este recurso primero reclama de que no existe el secuestro calificado. No, primero que no existe secuestro y menos un secuestro calificado.
de que aquí Carabineros realizó, o los civiles realizaron una acción de autodefensa contra un guerrillero, contra un extremista. ¿Pero qué tiene que ver eso con esta causa? O sea, aquí opera el principio de la prohibición de error o la prohibición de tipos que son absurdas. No, eso no cabe en este caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La contradicción está en que primero se cuestiona la existencia de un secuestro, en circunstancia que el 546 número 1 exige que esté bien configurado el delito. Ya por eso deberá ser absolutamente desestimado. La segunda razón es que, ya lo decía, invoca causales incompatibles, desarmónicas, causales que se contradicen, de manera de que tiene que ser rechazado. Tercera contradicción, solicita absolución en circunstancia que ha invocado el 546 número 1, donde no cabe la solicitud de absolución, porque el 546 número 1 parte de dos presupuestos. Uno, que está acreditado el delito, el secuestro calificado, y dos, que es responsable el sujeto que en este caso está recurriendo. Y una cuarta contradicción, el petitorio final. ¿Qué es lo que pide este recurso o el recurrente? Dice que se acoja el recurso absolviendo al condenado. Primera petición, que se absuelva al condenado. Y además la segunda petición dice, y si fuese responsable penalmente, se le aplique la sanción correcta otorgándosele beneficio. ¿En qué quedamos? ¿Es inocente o es culpable? No puede plantear las dos cosas al mismo tiempo. Yo no puedo pedir la inocencia y después decir, oiga, rebájenme la pena. No puedo, eso es absurdo. De manera que este recurso debe ser rechazado, pero absolutamente. Y ahora voy a mi casación, tribunal excelentísimo, que son casaciones en el tema civil, y nos encontramos aquí con una sentencia que la hemos recurrido en virtud de un conjunto de normas que hemos señalado, partiendo del 535 del Código de Procedimiento Penal en relación 766, 770, 772, etcétera, para finalmente llegar concretamente a la causal del 541, número 9 del Código de Procedimiento Penal en relación con el 170 del Código de Procedimiento Civil. Muy simple, muy simple. Aquí sí que estamos en presencia de una sentencia infundada. Es infundada. Y lo voy a explicar, tribunal excelentísimo, de la siguiente manera. El fallo en ese sentido ha sido mal extendido y por lo tanto la única manera de remediar la violación del derecho es a través de la anulación del fallo. Partamos diciendo que en el considerando 29, y yo quiero, tribunal excelentísimo, que se me escuche bien lo que voy a decir, porque el considerando 29 es clave. Dice el sentenciador de segundo grado, que en cuanto a la cantidad determinada por concepto de indemnización por daño moral, teniendo en consideración los montos ya recibidos por doña Holanda Vidal Caballero y por los demandantes Cristian Ernesto y Paulina Viviana Cartagena Vidal, que han recibido por parte del Estado, si bien no justifican una excepción de pago, sí influyen en la determinación de la indemnización fijada por este tribunal. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el considerando 29? Que hay excepción de pago. O sea, está invocando una excepción de pago que ellos, el mismo sentenciador en el considerando 27, desechan de plano. O sea, si en el considerando 27 dice que se rechaza la excepción de pago, yo no puedo revivirla en el considerando posterior, en el considerando 29, diciendo que hay que pagarle, pero hay que deducir lo que ya recibieron. Eso es lo que está diciendo la sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Está reviviendo una excepción de pago que había desechado de plano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Que estamos en presencia de una sentencia que tiene considerandos que son contradictorios, y al ser contradictorios se anulan, y al anularse, ¿verdad?, pierden valor. Y lo han dicho, ¿verdad?, los profesores Mosquera y el profesor Maturana, de que se asimila a la falta de consideración del fallo la existencia de considerandos que son incompatibles, que son contradictorios y que se anulan mutuamente. Entonces no hay
No existe consideración. Es decir, aquí vuestra señoría excelentísima tiene que entender de que efectivamente no hay consideraciones. Pero esa es una razón. La segunda razón son razones que provienen de fallos pronunciados por vuestra señoría excelentísima. Voy a recurrir al fallo pronunciado en la causa 104.259-2020 Caravana Calama. En la Caravana Calama dice el sentenciador, vuestra señoría excelentísima, en el considerando 17 dice lo siguiente: al regular el cuanto de las indemnizaciones, corresponde utilizar como parámetros sumas reguladas en otras causas similares en relación con el grado de parentesco de los actores con las víctimas. ¿Qué hizo este fallo de la Corte de Apelaciones? Dice, ya recibieron, pero ¿cómo influye ese fallo en el rechazo, verdad, en la rebaja de las indemnizaciones? Si ese fallo no dice cómo llegó a la evaluación de los daños que hizo, no señala el parámetro en que se basó, no analiza situaciones judiciales similares, no cita jurisprudencia, simplemente hace referencia a los montos recibidos. Y esa expresión, los montos recibidos, es una expresión vacía que no se puede sostener porque no tiene fundamento en atención a los montos ya recibidos. Porque si ya había rechazado la excepción de pago, estos montos ya recibidos no tienen ninguna necesidad de ser citados. Y le voy a decir algo, tribunal excelentísimo, que a mí me parece tremendamente importante, que es lo que ha señalado este excelentísimo tribunal también. Dice este excelentísimo tribunal en el recurso, en la casación o el expediente 23441 del 2014, mesa con fisco del 28 de abril del 2015, Corte Suprema, que dice, comillas, no se puede aceptar que el responsable del daño, que en este caso proviene de la perpetración de un delito, sea quien fije la cuantía de la indemnización a pagar. No puede ser el Estado el que fije por sí mismo, ¿verdad? Que ellos mismos digan, no, esto es lo que hay que pagarse. No, para eso existe el ente jurisdiccional, que son vuestra señoría excelentísima. Por eso es que en la propia ley de reparación se señala de que no es incompatible el hecho de que uno pueda demandar al Estado con, ojo, con las pensiones asistenciales que vuestra señoría ilustrísima catalogaron de manera acertada. Son ustedes los que dijeron que esas pensiones que otorga la ley de reparación son pensiones asistenciales, no son reparación del daño, no son indemnización del perjuicio, ¿verdad? Y el daño provocado. Entonces, es obvio que uno tiene que tener en cuenta lo que dice el máximo tribunal. Y voy a terminar esta cita del máximo tribunal, porque qué mejor fundamento que lo que dice vuestra señoría excelentísima en fallos anteriores. Dice en el Corte Suprema Rol 269 de 2021, fallo del 2023. ¿Qué caso? Desaparición de Guillermo González de Asís. Es clarísimo lo que dice la Corte Suprema para tenerlo presente al resolver este caso. Dice, confirmar, comilla, confirmar la sentencia con declaración de que se reduce el monto de la indemnización sin analizar el detalle de los antecedentes que lo llevaron a disminuir el monto ordenado a pagar, constituye la omisión de los razonamientos del juicio denunciado por el recurso de casación en la forma en este juicio. O sea, decir como lo hace el tribunal recurrido, ¿verdad? De que se rebaja el monto, aquí agrega algo por lo ya recibido, eso no es fundamento. Ya sabemos nosotros, tribunal excelentísimo, que las sentencias tienen que ser claras, tienen que ser categóricas, tienen que ser armónicas, tienen que ser lógicas. Ya sabemos que las sentencias se deben bastar por sí mismos. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos que pasar el escrutinio de la ciudadanía. La ciudadanía ¿qué dice? Oye, ¿por qué le bajaban los montos? ¿Por qué le bajaron el monto a ellos y no se lo bajaron a otros? Ese es el juicio de la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que tener
elementos de juicio para poder razonar, pero aquí decir por lo ya recibido. ¿Cuánto es lo ya recibido? ¿Qué es lo ya recibido? No existe. Segundo, tiene que ser, ¿verdad? Sabemos nosotros que tiene que ser fundada la sentencia precisamente por razones de debido proceso, pues esa es una garantía constitucional claramente establecida en nuestra Constitución. Tenemos que saber cómo razonan los jueces y por qué razonan de esta manera. No podemos aceptar que en algún lado dice no procede la excepción de pago y cito la excepción de pago para disminuir los montos. Pero hay razones de hecho, tribunal excelentísimo, que son muy claras. Delante decíamos que la Corte de Apelaciones no había citado ningún fundamento, ningún caso similar. Y yo creo que con lo que voy a decir a continuación, vuestra señoría excelentísima van a quedar absolutamente claro respecto a lo que estamos hablando. Primero, contexto. ¿Qué es esta causa? La causa de la desaparición del profesor Cristian Cartagena. Es uno de los 15 episodios en que se dividió la causa principal de Paine. Son 15 episodios que la ministra Marianela Cifuentes tuvo que separar para poder enfrentarlo, si no, no podía enfrentarlo. Era un monstruo monumental que no podía resolverlo si no dividía por capítulo. ¿Y qué ha hecho la ministra Marianela Cifuentes? Oiga, con un trabajo espectacular, un trabajo que ha sido tedioso, me imagino, pero muy estimulada porque ella ha realizado bien su función. ¿Y sabe por qué lo ha realizado bien? Porque vuestra señoría excelentísima, yo diría que en el 90% de los fallos que ha dictado la ministra, ha ratificado su criterio. Mire que es importante. Y aquí vayamos a los números. Vayamos a los números. La ministra Cifuentes siempre ha fijado un estándar indemnizatorio coherente. Dice, para los cónyuges y las madres, 100 millones. Cónyuges y madre y padres, 100 millones. Para los hijos, 80. Y para los hermanos, 50. Eso es el parámetro. Ese parámetro ha sido ratificado por este máximo tribunal excelentísimo en los siguientes casos. Paine principal, con 38 víctimas. Para 38 víctimas se le dio 100, 80 y 50. ¿Qué es lo que señala la ministra? O sea, fue ratificada plenamente el monto de la reparación que entregó la ministra Marianela Cifuentes en el caso Paine principal. 38 víctimas. Tenemos Collipeumo, lo mismo. En Collipeumo son 5 víctimas. O sea, ya llevamos 43. En Fundo La Estrella, lo mismo. 2 víctimas, 45. En Fundo Santa Rosa, 2 víctimas, 47. En el episodio Godoy Román, 1, 48. Subcomisaría de Paine, 2 víctimas, 50. Panadería del Sol, otra víctima, 51. Canal Viluco, otra víctima. Campo Lindo, 2 víctimas. O sea, en 54 casos, en 54 víctimas, se ha ratificado el criterio de la ministra Marianela Cifuentes de que hay que otorgar esa reparación. Eso es lo que ha dicho. Y ahí uno dirá, oiga, son 54 de un total de 70 víctimas. Qué alto el porcentaje, sobrepasa el 50%, el 60% y el 70%. Y es lo que discutimos la semana pasada en el caso, ¿verdad?, Apuleo, donde vienen 11 víctimas que también se vieron afectadas por la rebaja infundada y arbitraria que hizo la Corte de Apelaciones de San Miguel de los Montes. Y tenemos yo creo que con este y otra más estaremos clausurando el día de mañana. Tengo entendido que tenemos el caso Escorial, estamos casi culminando Paine. Entonces, ¿con qué derecho? ¿Con qué fundamento yo puedo privarle a la familia, a la esposa, a los 2 hijos de Cristian Cartagena de que le otorguen lo mismo que le otorgaron también a 54 víctimas en este minuto? Y esperamos que se sumen las 11 víctimas del caso Aculeo también, porque es lo justo. Eso lo entiende la gente, porque estamos hablando de personas que viven en el mismo sector geográfico. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué hago yo la diferencia para bajar los montos, diga, de 100 a 60, birlándole 40 millones,
o bajarle de 80 a 40. ¿Y cuál es el fundamento? Es que ya recibieron, pero ¿cómo ya recibieron? Si lo que han recibido son las pensiones, ¿verdad?, asistenciales que ha denominado otra señoría excelentísima. Ese no es argumento. Eso no es argumento, lo dicen en Caravana de la Muerte, hay que citar casos similares, parámetros similares. Y aquí, ¿qué más similar que lo que le pasó al señor Cartagena que lo que le pasó a todas las víctimas de Paine? Si todos vivieron lo mismo, bajo el imperio de los mismos agentes, en algunos casos militares, en algunos casos carabineros, en algunos casos civiles, y o a veces actuando los tres juntos. Porque aquí ni los carabineros ni los militares podrían haber hecho nada si no es con el concurso de los civiles, tribunal excelentísimo. Entonces, no hay argumento, y eso lo entendería la ciudadanía. ¿Cómo lo entiende la gente de Paine? Oiga, ¿y por qué le dieron menos a Cartagena? ¿Por qué lo están castigando? A los hijos de Cartagena, oiga, de 2 y 3 años que tuvieron que abrirse camino con el sueldo de su madre, oiga, una profesora básica. Años, oiga, años terribles que les tocó vivir a esa familia. ¿Cómo se sustentaron? Y hoy día ellos progresaron, son profesores. Una es tuvo de candidata a presidenta del colegio, profesor. Imagínese la altura que ha tenido Paulina, la hija mayor de Cristian Cartagena. Qué orgulloso se sentiría ese padre de saber que su hijo también progresó y fue director provincial de educación, es director provincial de educación. Entonces, me parece que no hay razón para justificar la rebaja que se hizo respecto de él. Y hay además un recurso tribunal excelentísimo, un recurso de casación en el fondo, que está, bueno, reclamando por lo mismo. Yo creo que la gran fundamentación de ese recurso de casación, en el fondo, es que está claramente violentada la norma del artículo 19, número 1 y 2 de la Constitución Política. Está partiendo por ahí. Está seriamente violentada la norma del 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos los instrumentos internacionales, tribunal excelentísimo, hablan de reparaciones justas, de reparaciones que sean proporcionales al daño que se causó, reparaciones que sean rápidas, reparaciones que sean adecuadas, es decir, una serie de calificativos que no reúne esta sentencia. De manera que voy a dejar hasta ahí ese alegato de casación en el fondo tribunal excelentísimo, porque yo creo que ya está claro el hecho de que indudablemente aquí se ha violentado el derecho y se han rebajado infundadamente las reparaciones a una familia que ha sufrido tanto. Y este fallo, porque el Estado lo ha dicho, el sistema interamericano. Fíjense las reparaciones que entregan en el caso, porque el fisco normalmente dice, no hay ninguna norma que obligue al Estado. Oye, por favor, hay un fallo de la Corte Interamericana de la cual nosotros formamos parte. El Estado de Chile, sus tribunales de justicia están amarrados por el principio de convencionalidad. Vean las reparaciones que se dieron en el caso, ¿verdad? Órdenes Guerra con Estado de Chile para que comparemos esta rebaja infundada que tiene esta sentencia. Veamos, ¿verdad?, cómo opera ese sistema interamericano del cual formamos parte. Muchos quisieran que no formáramos parte. Aquí tenemos una tremenda contradicción. El fisco reclamando por las reparaciones y el presidente de la República en su tiempo, doña Michelle Bachelet, diciendo no, hay que pagar las reparaciones, que esas reparaciones no puede aplicarse, oiga, la prescripción y que sean reparaciones justas. ¿Cuál es el Estado? ¿El Estado el representante del fisco acá? ¿O el Estado es aquel que se allanó ante la Corte Interamericana para que se pagaran las reparaciones en el caso de órdenes de guerra con fin? No puede haber esas dos cabezas, no puede. El Consejo de Defensa del Estado tiene que estar sujeto, ¿verdad?, a lo que ordena el jefe del Estado. ¿Eso qué duda cabe? ¿Qué duda cabe de eso? Entonces, aquí tenemos una serpiente con dos cabezas, uno que otorga y la otra que niega. No puede ser. No puede ser. Los principios de convencionalidad que provienen del sistema interamericano obligan a vuestra señoría excelentísima y obligan a todos los tribunales de Chile a seguir sus principios rectores. Con esto termino el Tribunal Excelentísimo pidiendo que se rechacen los recursos de casación planteados por los condenados que recurrieron en este caso y que se acojan los recursos de casación que hemos formulado nosotros en contra de esta rebaja de las reparaciones que
hizo la Corte de Apelaciones de San Miguel. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, abogado, gracias a usted. Bueno, ahora le corresponde alegar al abogado presente, don Marcelo Orellana. Con la venia de sus señorías excelentísimas, comparece Marcelo Orellana Caro, abogado y coordinador del área jurídica del Programa de Derechos Humanos, actualmente dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y vengo a prestar alegato solicitando el rechazo de los recursos de casación presentados por los condenados de autos en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Hago presente a sus señorías excelentísimas que estructuraré las alegaciones primero refiriéndome al único recurso de casación en la forma, que es el de don Rogelio Villarroel, y a continuación abordaré los argumentos vertidos en el recurso de casación en el fondo, que fue el presentado por don Rubén Darío González. Muy bien. Bien, en cuanto a la casación en la forma, se trata de una acción impetrada tal como se ha señalado en la relación y por la abogada defensora, fundada en el artículo 541, número 9, en relación con el artículo 500, número 4, todas normas del Código de Procedimiento Penal, toda vez que entiende no habrá sido extendida en la forma dispuesta por la ley. Voy a abordar 3 puntos al respecto. El primero de ellos, haciéndome o recogiendo más bien argumentos que se vertieron ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, toda vez que el recurso de casación en la forma que se ha impetrado en contra de la sentencia de segunda instancia es idéntico, en los mismos términos al de primera instancia. ¿Por qué razón? Cuando escuchamos las alegaciones indicaba la defensa que aquí su representado habría concurrido únicamente a la detención y posterior traslado a la unidad policial, y que habría una omisión de los requisitos que señala el legislador para sustentar la condena. Lo cierto que ello no es así, están los considerandos respectivos, ya el querellante que me precedió los expuso, por lo tanto, no habría una infracción a una norma ordenatoria litis, sino que lo que se denunciaría sería más bien una discrepancia técnica con los antecedentes que se han expuesto por la ministra en visita extraordinaria. Entonces, pareciera ser que acá lo que nos presenta es más bien una discrepancia, y lo que está exponiendo son argumentos que dicen relación más bien con un recurso de apelación, más que con un vicio de nulidad que se diría correspondiente a la casación en la forma. Segundo punto, dice relación con cuando se presenta el recurso, lo estructura de la siguiente manera: transcribe el fallo de segunda instancia en lo relativo al rechazo del recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de primera instancia, transcribe los considerandos 17º al 19º, que son los relativos a la participación de don Rogelio Villarroel. Primera transcripción, segunda transcripción, y tercero dice, aquí lo que ocurre es que no está acreditada la participación de mi representado. De hecho, cuando expuso, dijo aquí hay meras suposiciones y no presunciones judiciales. Pero entonces ahí es que cabe preguntarnos, ¿es eso real? Efectivamente, no están estos antecedentes, y lo cierto es que sí están señalados, tanto en el fallo de primera instancia como en el de segunda, que confirma el primero, y están todos los antecedentes que se le atribuye la participación de don Rogelio Villarroel Venegas como autor del delito de secuestro calificado del profesor Cristian Cartagena. Es así como se valoró, entre otros antecedentes, múltiples pruebas, y entre ellas las declaraciones de algunos testigos, entre ellos testigos presenciales. La señora Holanda Vidal, que es la cónyuge del profesor Cartagena, y don Darío León, quien esa mañana se dirigía a regar un potrero a las 6 de la mañana, un agricultor de la zona. Pocas veces, Tribunal Excelentísimo, uno puede presenciar tanta consistencia en las declaraciones relativas a un crimen como las que ha brindado la señora Holanda Vidal, quien juramentó en nombre de su marido desaparecido que utilizaría todo lo que tuviese a su mano para el esclarecimiento de los hechos. La señora Holanda Vidal, que se encuentra el día de hoy acá, durante más de 50 años ha declarado, entregado, aportado antecedentes en los tribunales de justicia, siempre optando por la vía institucional. ¿Y qué es lo que ha señalado en todas sus declaraciones? Desde un principio, que aquel 18 de septiembre del año 1973, en hora de la madrugada, se presentaron civiles y funcionarios policiales en las dependencias de la escuela de Echada, que era también su domicilio. Ellos vivían en el segundo piso, estaban ese día junto a su cónyuge y sus hijos, y que ese día los funcionarios y los civiles se detienen a su marido y lo trasladan hasta la subcomisaría de
Paine. Y continúa ella señalando en todas sus declaraciones, el año 2002, el año 2003, reconociendo como uno de los integrantes justamente al carabinero Rogelio Villarroel. ¿Y por qué dice que lo reconoce? Porque lo conocía como uno de los integrantes del retén de Chada y que justamente era el funcionario policial, que era el que iba a hacer, le correspondía concurrir a la entrada del colegio en los inicios de clase. Pero hay hartos más antecedentes además de aquellos. Se acompañaron una serie de documentos que dan cuenta de la participación. Hay una declaración que se acompañó que se habría brindado en el juzgado del crimen Maipo Buin en el año 1990, en los albores de la democracia. Se reactivan algunos procesos judiciales y ella declara, y esa copia de declaración nuevamente menciona a Villarroel. Se acompañó también una declaración jurada de doña Mercedes Cartagena Pérez, que es la hermana del profesor hoy desaparecido, y también ella señala los hechos y que la testigo presencial habría sido su cuñada, la señora Holanda. Se acompañó una querella que se hizo por el delito de secuestro agravado del profesor Cartagena, y esa querella ¿en contra de quién iba dirigida? Justamente en contra de Rogelio Villarroel y de otro carabinero de apellido Ortiz, que son los que ya en esa época se sindicaban como los autores del delito de secuestro. También hay en una causa del juzgado del crimen Maipo Buin una declaración de fecha 11 de junio del año 1991, donde la señora Holanda Vidal también en el mismo sentido. No son los únicos antecedentes, también el abogado que me precedió dio cuenta de la declaración del agricultor, el señor Darío León Díaz, quien textual dice que reconoce a Villarroel porque observa este agricultor la caravana que venía llegando a Chada por el camino desde Culitrín, que se bajan algunos funcionarios policiales y que entre ellos a quien reconoce porque lo conocía que era uno de los carabineros de Chada y que le pega con una luma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay una serie de antecedentes tal como señalé que dan cuenta de la participación del señor Villarroel. Indicó mi predecesor, reconoce su participación en los hechos. Lo cierto es que inicialmente en sus primeras declaraciones negó toda participación. Señaló que no había concurrido, que ni siquiera había participado en la caravana, y cuando se adjunta y se incorpora otra prueba documental, que es un expediente de la causa Rol 23.794, que inició el 22 de enero del año 75 ante el juzgado del crimen Maipo Buin, resulta que en esa causa se le había tomado declaración en los años 70 al señor Villarroel y él había reconocido que había tomado detenido al profesor Cartagena y que lo habían trasladado a la subcomisaría de Paine. Frente a ese antecedente recién es que el año 2003 reconoce primero ser parte de la caravana y luego en dos declaraciones posteriores efectivamente haber participado en esta detención y luego traslado hacia la subcomisaría. Y un tercer y último antecedente, y con esto termino las referencias al recurso de don Rogelio Villarroel, ha sido la propia jurisprudencia de esta sala la que ha señalado que el 541 número 9 tiene un carácter esencialmente objetivo. Para pronunciarse acerca de su procedencia basta el examen externo del fallo. ¿Ya? En el rol 134.116-2022, un fallo muy, muy reciente que es del mes de marzo de este año, en los considerandos noveno y siguientes se señala en esos términos, en un recurso planteado en idénticas circunstancias a este, también en relación al artículo 500 número 4, donde la defensa también planteaba estos antecedentes. ¿Se sanciona por el hecho ajeno, como dijo la defensa? Desde luego que no, sus señorías excelentísimas, por eso solicitamos que se rechace el recurso por la absoluta, completa y total ausencia del vicio planteado. Me queda brevemente, me voy a referir también al recurso de casación en el fondo de don Rubén González. Ya lo dijo mi predecesor, el 541 número 1 y número 7, en circunstancias de que la solicitud principal es absolución, contundente, sólida la jurisprudencia de esta excelentísima sala, un fallo de este mismo mes, de hecho, así lo señala. Y quisiera acá también abordar tres puntos brevemente
Tribunal Excelentísimo. Señala que debe ser absuelto, estima que se habría vulnerado el artículo 15, puesto que no sería autor, pero en definitiva lo que busca es desvirtuar esta condena que se le ha aplicado a este civil. Resulta que para ello señala una serie de argumentos que apuntan como a una suerte de desvirtuar la prueba, como también un poco similar a antecedentes relativos a una apelación. Y lo cierto es que también hay múltiple prueba. La señora Holanda Vidal, en efecto, también lo reconoce como uno de los partícipes. Dice que lo reconoce por su complexión, por el color de sus ojos y porque además era un vecino de la misma comuna. Pero no es la única prueba. Hay declaraciones también. Es el propio señor Rubén González quien reconoce en sus comparecencias haber concurrido. Reconoce ser parte de la caravana, estar presente en la detención, incluso reconoce haber entrado al domicilio y haberlo registrado, y que fue parte de la caravana que lo traslada hasta la subcomisaría de Paine. En definitiva, todo lo que reconoce se ajusta a la conducta típica por la cual se ha condenado, que es la de secuestro agravado. Y aquí señalar también una jurisprudencia muy reciente de esta excelentísima Corte en Autos Roll 36743-2021, se reitera que el secuestro es un delito de lesión de carácter permanente que se realiza todo el tiempo mientras perdura la privación de la libertad y que interviene tanto aquel que contribuye a la privación de la libertad del secuestrado, tanto aquel que lo mantiene en el tiempo y también aquel que participa en la producción del grave daño. Y un tercer y último alcance, Tribunal Excelentísimo. La defensa indica que su representado no tendría cómo prever el grave daño. Algo de esto también señaló la defensa del otro agente. Permíteme, Tribunal Excelentísimo, dudar de este punto, porque si hay una localidad, desde los primeros días de la dictadura, imperó el terror que fue de público conocimiento, el grave daño del que eran las víctimas de los detenidos, este lugar es Paine en el país. Hemos de recordar que de las 15 investigaciones o de los 15 episodios que se derivaron de la causa Paine principal, se ha logrado establecer fehacientemente que cómo operó la represión. Civiles y carabineros de la subcomisaría de Paine se organizaron para desarrollar la represión, en la mayoría en contra de campesinos de la zona. Los civiles y los uniformados en una suerte de colaboración, confabulación, se ha nombrado mucho estas celebraciones que hacían después de salir a estas redadas, estas parrilladas o asados en el propio recinto policial, que celebraban mientras los detenidos languidecían en el calabozo que estaba en la subcomisaría, y es en ese contexto donde interviene este civil condenado. Estos hechos ocurrieron el 18 de septiembre del año 1973. A lo largo y ancho de toda la comuna de Paine, desde Aculeo hasta el Tránsito, desde Rangue hasta la Cuesta de Chada, se conocía de las atrocidades que se estaban cometiendo. Se sabía que habían vecinos que se estaban deteniendo y que no estaban regresando a su hogar. Los días 13, 14, 15, 16, 17 son días que concentran gran cantidad de víctimas de estos recorridos que se hacían alrededor de las localidades de Paine. Ya se había detenido don Pedro Vargas Barrientos frente a la Panadería del Sol. Don Luis Cádiz ya no se sabía de él después de que se había presentado en la subcomisaría. Alberto Leiva ya había sido detenido desde calle Baquedano en Paine Centro. Los hermanos Albornoz Prado desde el asentamiento La Estrella en Huelquén. Todas estas víctimas de desaparición forzada, de las cuales no sabemos después de haber sido trasladados a la subcomisaría de Paine. Por estos días ya se había producido una conmoción a nivel local, los hechos del Fundo Santa Rosa, donde se había ejecutado a 2 jóvenes estudiantes, y ese mismo día también los hechos de Coyipeumo que relató fehacientemente el creyente anterior. En una comunidad de solo 4.500 personas a la fecha. Vale decir, era imposible menos si es que se era parte de las caravanas de civiles que salían a hacer las redadas,
que no supiese qué es lo que podía llegar a ocurrir. Por todos estos antecedentes, es que también solicitamos el rechazo de este recurso de casación en el fondo, y así en esta causa relativa al secuestro calificado de este joven maestro, del profesor Cristian Cartagena Pérez, un hombre que se dedicó a la enseñanza de los hijos de los campesinos del sector de Chada, el último rincón de la provincia del Maipo. Es que solicitamos se rechacen todos los recursos de casación impetrados por las defensas de agua. Eso es todo. Muy bien, gracias, abogado. Por último, el abogado don Sergio Bello. ¿Lo escuchamos, abogado? ¿Está muteado, abogado? Ahí sí. Señoría, excelentísima, con su venia alego por el Fisco de Chile, pido derechamente que estos recursos de casación, forma y fondo en contra del aspecto civil de la sentencia de segunda instancia sean rechazados en todas sus partes. Para comenzar, quiero hacer una breve síntesis de la defensa que hizo el fisco, tanto en primera como en segunda instancia. El Fisco de Chile opuso diversas excepciones. Primero, opuso excepción de pago, opuso excepción de prescripción, y también se refirió a la naturaleza y monto de las sumas demandadas. Subsidiariamente también pidió que en el caso de ser acogidas las demandas se consideraran las distintas transferencias dinerarias que el fisco ha hecho en favor de las víctimas. La sentencia de primera instancia, en su considerando 74, hace este análisis, resume las defensas que hizo el fisco, se refiere al pago, prescripción, reparación satisfactiva, naturaleza y monto de las sumas demandadas. Y también reconoce, en el considerando 76, los montos de transferencias que se hicieron por parte del fisco como una petición subsidiaria que éste realizó. El considerando 78 de la misma sentencia de primera instancia deja sentado como un hecho inamovible a través de un oficio del IEPS del año 2019 que a lo menos la cónyuge al año 2019 había recibido por concepto de pensiones la suma de 95 millones de pesos, un poco más. Si esa cifra se actualiza al día de hoy, habiendo transcurrido ya casi 4 o 5 años, esa cifra se acerca a los 129 millones de pesos. Y se da la paradoja que si se acogieran estos recursos por los montos que plantea la parte demandante, tendríamos la misma cifra de 200 millones de pesos que demanda el actor civil. Ahora bien, el considerando 83 de la misma sentencia de primera instancia, recurriendo y citando el artículo 5º de la Constitución, se refiere a lo que debe entenderse por una reparación integral. Si bien reconoce los esfuerzos del Estado a través de medidas satisfactivas, señala que no se puede impedir al Poder Judicial pronunciándose por la acción reparatoria para dictar un monto que contemple también la reparación patrimonial. De modo que la sentencia de primera instancia rechaza la excepción de pago planteada por el Fisco de Chile. La sentencia de segunda instancia, en su letra B principal, dice que se reproduce la sentencia en alzada para luego señalar y se tiene en su lugar y además presente. Es decir, la sentencia de segunda instancia entonces hace suyo los considerandos de la de primera, con la mención que ya he hecho al decir los montos y reconocer los montos que efectivamente se acreditaron, montos de dinero que han sido transferidos en forma directa a las víctimas de derechos humanos. El considerando 26 de la sentencia de segunda instancia deja constancia expresa de la alegación subsidiaria del fisco en cuanto a que si se acogieran las demandas civiles,
debieran rebajarse prudencialmente, dado lo excesivo de las indemnizaciones que se determinaron en primera instancia. Y ahora pues, refiriéndome al asunto principal, el considerando 27 de la sentencia de segunda instancia rechaza la alegación fiscal relativa al pago. Originalmente, el Fisco de Chile ha planteado que, en virtud de las leyes de reparación, serían estas de carácter legal y que entonces excluirían la vía judicial para reclamar una segunda indemnización por los mismos hechos. La sentencia concluye y rechaza esa excepción y ese argumento para señalar que eso no es obstáculo para que vía sentencia judicial el juez se pronuncie para dar una reparación integral. Y concluye especialmente este considerando 27 que en ningún caso se prohíbe la intervención jurisdiccional para que se declare la procedencia de la acción indemnizatoria. Y voy a citar tal como lo dice la sentencia: no obstante, haber recibido los actores, una pensión de reparación en virtud de dicha ley, lo que no obsta para que tal circunstancia sea considerada al momento de regular la indemnización que corresponda. Voy a hacer mía las palabras del colega Caucoto en cuanto señala que esta causal de casación formal es objetiva. ¿Hay o no hay consideraciones de derecho? ¿Hay o no consideraciones de hecho en que se funda la sentencia? Bueno, este considerando 27, que finalmente no comparte la parte recurrente, muestra su disconformidad al rebajar los montos, pero es una consideración. Se puede compartir o no el fundamento, puede estimarse que es errónea o no, pero es una consideración. Lo señala considerando 27 como una antesala para el considerando 29. Lo voy a citar con su permiso. En cuanto a la cantidad determinada por concepto de indemnización por daño moral, teniendo en consideración los montos ya recibidos por los actores de parte del Estado, los que si bien no justifican una excepción de pago, sí influyen en la determinación de la indemnización fijada por este tribunal, por lo que los regula prudencialmente en las sumas que señala. En consecuencia, este considerando 29 en relación al considerando 27, sí fijan consideraciones de hecho y de derecho para tenerse en cuenta al momento de regular el quantum de la sentencia. Como he dicho, esta materia, como tal, puede ser errónea o no, equivocada o no, pero es una consideración y la sentencia las considera. Podría haber considerado otras, sí, es cierto, jurisprudencia, parentesco, pero finalmente la sentencia de segunda instancia se inclina por considerar que los aportes que ha hecho el Estado en sumas dinerarias deben ser considerados al momento de determinar el quantum. Fíjense, excelentísimos ministros, que en una causa similar, causa rol 25.452/2021, en sentencia de 28 de agosto del año 2023, en su considerando sexto, señala: ahora bien, si es erróneo o no considerar dichos pagos para fijar la cuantía de la indemnización, dado que los mismos no pueden fundamentar la excepción de pago, constituye un análisis de orden sustantivo que no es posible realizar mediante el presente recurso de casación en la forma. Porque la naturaleza de este recurso de casación forma es impugnar un vicio formal en la sentencia, pero no los fundamentos del mismo. Consideraciones que contempla la sentencia de segunda instancia, razón por la cual el recurso de casación formal en este punto debería y debe ser rechazado. En lo relativo a la casación fondo, se alegan diversas normas infringidas. El artículo 5 de la Constitución, el Estatuto de Roma en su artículo 75, la Convención contra la Tortura en su artículo 14. Toda esta normativa de derecho internacional sencillamente impone al Estado criterios y principios para una justa reparación patrimonial, pero no entra ni puede entrar a la determinación del quantum. Fíjense, excelentísimos ministros, que uno de los fundamentos que señala el recurso de casación fondo es una sentencia conocida como el caso Almonacid con Estado de Chile. Esta sentencia
Almonacid normalmente se cita. Y es interesante porque recoge dos cosas. Uno, reconoce los principios de reparación de los estados, pero le entrega al Poder Judicial interno un control de convencionalidad para que haya coherencia entre el derecho interno y el derecho internacional. Y del punto de vista práctico, excelentísimos ministros, esta misma sentencia Almonacid reconoce los esfuerzos del Estado chileno por lograr reparación satisfactiva respecto de las víctimas de derechos humanos. Y lo que es más importante, la misma sentencia rechaza los pagos solicitados por la familia, sencillamente porque reconoce los pagos que se le habían hecho anteriormente. En consecuencia, y para terminar, solicito derechamente que estos recursos de casación, forma y fondo sean rechazados en todas sus partes, con lo cual termino este alegato. Bien, gracias, abogado. Bueno, se dan por terminados los alegatos. La causa que han estado de acuerdo y con ello, abogada, abogados presentes públicos, se da por terminada la audiencia. Muchas gracias. Señoría, buenas tardes, muchas gracias. Buenas Muchas gracias, tardes. que tengan todos muy buen día. Bien.